Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Uno de los temas más apasionantes desde el punto de vista técnico para mí en este tema de la creación o de la incorporación de cargas sísmicas a las edificaciones es sin duda la creación de espectros. Este tema es bastante interesante, muy apasionante para algunos, muy complejo para otros y vamos a tratar hoy aquí de entre todos poder participar y crear. El objetivo de la sesión es que cuando terminemos sepamos por qué tenemos que crear dos tipos de espectros, el de las derivas y el de diseño, cómo son, para qué se hacen y cómo se hacen. Eso es lo más importante y cómo los creamos o cómo los incorporamos en un programa de diseño. Para esto vamos a utilizar como herramienta fundamental nuestro infaltable Excel y luego vamos a pasar a los programas de diseño para ver cómo se realiza. Entonces, sin más preámbulos, pues nos vamos a sumergir de manera inmediata en nuestra querida norma, en la NSR 10, donde en el capítulo A, en el título A específicamente, pues se plantean allí la forma en que se deben crear. Esto tiene bastante teoría, compañeros. Quiero invitarlos de entrada, mientras vamos esperando a los demás compañeros, a que conozcamos que en este capítulo A2 habla de las zonas de amenaza sísmica y los movimientos sísmicos de diseño. Nos da unas letras que son, en realidad, eso es lo maluco de este código, que se trata de simplificar muchas cosas. Y entonces empezamos con los términos como el A sub A, el A sub B, el F sub A, el F sub B, el R sub 0, y vamos a tratar no de profundizar en ellos porque el tiempo de estas sesiones no nos da para eso, pero sí nos permite identificarlos y saber para qué se utilizan dentro de un espectro de diseño. Bien, aquí en el capítulo 2 encontramos esas definiciones básicas, como el A sub A, que es el coeficiente que representa la aceleración horizontal, pico efectiva, el A sub B, la velocidad. Entonces allí está las letricas A de aceleración, B de velocidad. De igual manera el F sub A, coeficiente de amplificación de la aceleración, y el F sub B, que afecta la aceleración de los periodos intermedios y el anterior en los periodos cortos. De allí, pues nos vamos a remitir de una vez a la página 26, donde nos plantea cómo se hace para poder crear un espectro de diseño. Y nos habla aquí de algunas consideraciones importantes. Es de notar que a nivel general, en cualquier parte del mundo que se tengan en cuenta estas cargas sísmicas, tiene unos parámetros que por ahora no nos vamos a preocupar en los nombres. Lo que hacen es permitirnos crear una gráfica. ¿Qué es esto? De esto es lo que estamos hablando, estimados amigos. Y todos esos elementos que encontramos allí son los que permiten crear una ecuación que en términos generales pudiéramos decir representa este espectro de aceleraciones de diseño, representa las fuerzas sísmicas. Es decir, que esa edificación que nosotros tenemos, dentro de todas las fuerzas que debemos aplicar y considerar, como las cargas producidas por las gravitacionales, por las fuerzas o las cargas vivas, las cargas muertas, cargas de viento, entre otras, también es necesario incorporar esas cargas sísmicas. Entonces, esos movimientos que en ocasiones se llaman terremotos, que en otras tierras le dicen sismos, movimientos telúricos, se representan por una ecuación como esta, que lo que permite es, mediante diferentes procesos matemáticos, aproximar esos movimientos a una fuerza, a una magnitud, en una escala de tiempo, y el valor de el S sub A, que es el espectro de aceleración de diseño, para un periodo dado. Recordemos que aquí hay varios elementos: el periodo inicial, el periodo corto, las nomenclaturas allí, el periodo largo, las ecuaciones, desde cómo se plantean. Entonces vamos a remitirnos de una vez al programa. El objetivo es que esto sea completamente práctico. Bien, allí ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá en el programa? Pues vamos justamente a ver cómo se hace la incorporación en el menú de File de las funciones
de espectro de respuesta. Y allí vamos a remitirnos o a comprender que tenemos que crear dos espectros, uno para el diseño de los elementos estructurales y otro para la verificación de las derivas. Vamos a ver cómo creamos este espectro. Tenemos que entender un poquito a qué se refieren esos términos que hablábamos hace un momento, el A sub A, el A sub B, el F sub A y el F sub B. Por ahora, en la sesión número 5, por allá, tal vez vamos a hablar de estos dos componentes, A sub B y A sub D. Vamos a ver cuándo se tienen en cuenta. Y desde allí, pues indudablemente que vamos a crear este espectro como primera medida, como primer objeto del curso, como primer objetivo de la sesión de hoy, y el diseño de los elementos estructurales, que es un espectro similar al anterior, pero de menor magnitud. Entonces vamos a entender que esto es lo que tenemos que incorporarle al programa, pero el programa no sabe dónde está ubicado nuestro proyecto, cuál es la altura, nada de eso, y lo tenemos que hacer nosotros. Y es allí justamente donde nos vamos a remitir a la hoja de Excel que está disponible en los documentos que ustedes ya pudieron haber descargado. Yo les agradezco por favor que verifiquen, está en los documentos del enlace que se recibió junto con la invitación al curso, ahí está. Y entonces lo que vamos a trabajar es en esta hojita de cálculo para crear este espectro que está en azul, que es el de las derivas, el de la verificación de las derivas, el espectro grande, digámoslo así. Pero también vamos a crear el espectro reducido, que es este pequeño que tenemos nosotros aquí. Vamos a ir a la par, entendiendo qué es lo que vamos a hacer en esta hoja de cálculo, para que usted de forma manual lo pueda realizar. No solamente este archivo sirve para poderlos calcular, sino para adjuntarlos a las memorias que tenemos que entregar, de igual manera para incorporarlos y verificarlos en cualquiera de los programas o los programas de su preferencia, porque pues no solamente los utilizamos en el ETAPS. Aquí hago un paréntesis, compañeros, y es que recuerden que yo les envié un enlace al grupo para que puedan vincularse a un curso. Mañana todos podrán acceder a él y allí ya hay más o menos unas 30 clases entre CIPE, ETAPS y Robot para que todo esto que estamos haciendo acá usted lo pueda hacer en cualquiera de esos programas. ¿Listo? Bien, entonces cálculo de espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de la gravedad según la norma NSR 10 de Colombia. Lo primero que tenemos que ubicar es el municipio. Recordemos que nuestra querida norma, voy a ampliar esto un poco más para que lo podamos ver sin complicaciones, nos presenta 3 zonas de amenaza sísmica, baja, intermedia y alta. En este caso voy a utilizar un municipio en cualquiera de donde yo le dé clic. Note usted que aquí van cambiando tanto la zona de amenaza sísmica como los coeficientes de aceleración y de velocidad, así como los factores de amplificación de sitio. Independientemente del municipio, él va haciendo los cambios y me va indicando además en dónde está ubicado, en qué departamento está ubicado ese municipio. La razón es que esta hoja, como ya se indicó, nos sirva de herramienta para la presentación de nuestros proyectos. Entonces aquí podemos buscar el municipio de nuestra preferencia y nos permite crear una hoja tener todos los parámetros de suelo que tenemos nosotros allí. Vamos a utilizar, por ejemplo, este municipio de Viterbo, nos dice que está ubicado en el departamento de Caldas. La altura del edificio, para el caso de nuestro proyecto, habíamos indicado que tiene 6 pisos, vamos a suponer que tiene 6 pisos de 3 metros de altura, vamos a indicarle que tiene 18 metros, número de pisos 6, el tipo de perfil de suelo. Bueno, y aquí entonces, ¿de dónde sacamos el perfil de suelo? Estimado ingeniero, recuerde que el perfil de suelo sale justamente del estudio de suelos. Tema este que muchas personas y profesionales omiten, y de allí pues vemos casos como el de el Space, el edificio Space, los edificios Blas de Lezo en Cartagena, entre otros que pues tenían un estudio al parecer deficiente, no se tuvieron las suficientes consideraciones y pues allí llevó al colapso. El perfil de suelo, recordemos que todos estos valores que tenemos aquí son exclusivos para ese municipio. Si hay microzonificación, pues ahí tendremos
otra hoja para esas microzonificaciones. Vamos a suponer un perfil de PIS de suelo tipo D. Nos indica también un grupo de uso de la edificación. Recuerde que el grupo de uso de la edificación está definido en nuestra norma. Vamos a que va desde el 1 hasta el 4, entendiéndolo de alguna forma, las edificaciones residenciales, por ejemplo, grupo de uso 1, hasta las edificaciones que deben quedar en pie después de un evento sísmico, que son del grupo 4, como los hospitales, por ejemplo. Entonces aquí colocamos el grupo 1 y el sistema estructural de resistencia sísmica. Esta hoja de cálculo nos trae varias opciones, va desde el 1 hasta el 5. La 1 dice pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas. Ese es nuestro caso, pero también sirve para el caso 2, donde son pórticos resistentes a momentos de acero. Este ejemplo lo desarrollamos en el curso nuestro de TAPS, pórticos metálicos. El sistema de resistencia sísmica 3, pórticos arriostrados de acero estructural con diagonales excéntricas restringidas a pandeo. De igual manera, para el sistema estructural 4, todos los sistemas estructurales basados en muros de rigidez similar o mayor a la de muros de concreto o en mampostería, y a la hoja resistencia sísmica 5, alternativamente para estructuras con muros estructurales de concreto reforzado, donde se emplean otros coeficientes que tenemos que revisar. En este caso, pues vamos a utilizar pórticos resistentes a momentos, pórticos de concreto resistentes a momentos. Hasta aquí es la información básica que la hemos sacado de la arquitectura del edificio con la altura y del estudio de suelos, que nos permite identificar un perfil de suelo. El grupo de la edificación pues nos lo da la misma arquitectura y nosotros determinamos el sistema estructural de resistencia sísmica. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a pasar justamente a determinar cuáles son esas variables que colocamos en la ecuación. Recordarán ustedes, voy a devolverme aquí un momentico a la gráfica donde tenemos nosotros la ecuación. Tenemos variables como el t sub 0, que es el periodo inicial, el periodo corto, el periodo largo. Esto es en la escala de la línea de tiempo. En la escala de S sub A tenemos el valor de la ecuación de S sub A con estas variables, A sub A, F sub A, el coeficiente de importancia, para determinar la pendiente de esta ecuación. En este tramo, pues la ecuación se determina con estos valores. Note usted aquí las variables, y pues en cada uno de ellos, este tramo de curva desde el periodo corto hasta el periodo largo, lo determinamos aquí con esta ecuación, y en la parte final, desde el periodo largo en adelante, con esta ecuación. Toda esa información que tenemos nosotros, como hemos visto, sale en parte del estudio de suelos. De allí por eso la importancia de tenerla, y la invitación pues es a no asumirla, ¿verdad? Bien, entonces vamos a devolvernos a nuestra hoja de Excel. De allí la hoja nos determinó que ese municipio está en una zona de amenaza sísmica alta, que tiene un coeficiente de aceleración A sub A de 0,25, A sub B de 0,30, un coeficiente de amplificación de sitio F sub A de 1,30, F sub B de 1,80, un coeficiente de importancia 1. Note usted que aquí están. Estos valores los damos nosotros, estos valores los organizamos nosotros, para que, digamos que de ese coeficiente de importancia depende la cantidad de acero que lleva esa edificación y la cantidad de concreto también. Estos valores que tenemos aquí de A sub A, A sub B, F sub A y F sub B se generan de manera automática, no tenemos que traerlos nosotros porque están incorporados en las tablas para ese municipio. Es decir, que aquí donde encontramos todas las tablas, aquí en los anexos hay unas tablas, encontramos para esos valores, para los valores que tenemos allí, dónde y cómo poder hacer los cálculos correspondientes. Entonces, estos valores están en la norma, en el título A, y de allí pues obviamente se sacan para poder crear de manera automática esta hoja. Bien, el espectro de diseño F sub A lo colocamos del gráfico. Ahora explicamos a qué estamos haciendo referencia con este valor del espectro de diseño. Periodo de vibración inicial, él lo calcula, este T0, voy a ir a la
voy a ir a la gráfica que tenemos nosotros aquí. Este T0 se está calculando con esta ecuación. Note usted que aquí en la ecuación dice 0.1 por, y aquí hay un factor. El TC 0.48 por otro factor y el TL 2.4 por otro valor. De allí, pues lo que estamos haciendo en esa hoja de cálculo, mi estimado ingeniero, no es otra cosa que decirle al programa, venga, efectivamente, nosotros tenemos aquí T sub 0, ¿se acuerdan? 0.1 por un factor, TC 0.48 por otro factor y el TL 2.4 por otro factor. Bien. Adicionalmente, es necesario calcular unos coeficientes, un coeficiente CT, un exponente alfa, para poder determinar con estas dos variables un periodo de vibración aproximado de la edificación. Es decir, que con estas variables calculadas aquí como aparecen, el valor de CT y el valor de alfa, el programa permite determinar un valor aproximado de ese periodo de vibración. Esta es una forma. Hay otra que nos dice, para un periodo, el periodo aproximado de periodo de vibración aproximado es 0.1 por la cantidad de pisos. Pues si tenemos 6 pisos por 0.1, pues da 0.6. ¿Sí? Pero esta es la forma en que nos dice la norma que lo debemos calcular. De igual manera, este coeficiente CU, dice coeficiente utilizado para calcular el periodo máximo permisible de la estructura, de todas formas él aquí hace el cálculo, y nos dice que el periodo máximo de esa estructura es de 0.76. ¿Qué significa esto, estimado amigo? Que usted cuando haga el cálculo en el programa ETAPS, es decir, vamos a devolvernos aquí al programa, cuando nosotros venimos acá, incorporamos los espectros, creamos los patrones de carga, los casos de carga, las combinaciones, y corremos el modelo, el periodo básico que me tiene que dar aquí tiene que estar muy cercano, tiene que estar muy cerca, muy cerca, muy cerca de este valor aproximado que tenemos nosotros aquí. Si en el modelo me diera, por ejemplo, 0.8, excede el periodo máximo y tengo que colocarle más concreto y más acero. Si por el contrario me diera 0.20, significa que está muy grande la edificación, hablando de las medidas o las dimensiones de los elementos estructurales, y eso indicaría que tengo que reducirlo porque me estoy gastando la plata innecesariamente, además de que ese exceso de rigidez pues, puede fracturar la edificación. ¿Listo? El objetivo es que ustedes también tengan la posibilidad, compañeros, de esta hojita trabajarla. No se preocupe si aquí no hay que tomar apuntes, tiene todo el tiempo para verlo y además que hay unos videos allí complementarios que le van a permitir hacerlo más fácilmente. Bien, bueno, entonces vamos a retomar a nuestra hoja de Excel. La vemos aquí en pantalla. Entonces, bien, ya hemos calculado el periodo aproximado de la edificación, hemos calculado un coeficiente K que está relacionado con el periodo fundamental. Ahora vamos a revisar un poquito la norma. Note usted, mi estimado amigo, que aquí hacemos claridad de en qué parte de la tabla de la norma encontramos estos datos. A421, entonces pues queda muy fácil si usted tiene alguna consulta adicional decir, bueno, venga, pero ¿de dónde el ingeniero sacó ese valor? Pues venimos aquí a la norma, decimos pues vamos a buscar el A421 y entonces vamos a encontrar de dónde sacamos ese valor correspondiente al alfa para el método de la fuerza horizontal equivalente. Mire, CT, coeficiente utilizado para calcular el periodo de la estructura, y aquí pues nos habla justamente de esas formas que podemos calcular nosotros esos periodos. Mire usted, aquí encontramos A4.2, A4 que era la ecuación que estábamos viendo en A4.2.3 y en la tabla A2.4.1 para calcular el periodo aproximado. ¿Listo? Entonces dejamos las notas allí para que pues si usted tiene alguna consulta adicional pues sea mucho más fácil la revisión. Listo, volvemos entonces a nuestra hoja de Excel y aquí entonces continuamos como sigue. ¿Cuál es la capacidad de disipación de esos elementos que tenemos nosotros aquí? Entonces, si estamos diseñando un edificio para una zona de amenaza sísmica alta, se requiere una capacidad de disipación de energía especial.
la razón. Si la diseñamos con menos, pues no va a cumplir la norma porque nos dice que, así como tenemos tres zonas de amenaza sísmica, baja, intermedia y alta, tenemos tres capacidades de disipación de energía para esos elementos, como son mínima, moderada y especial. Entonces, en este caso, tiene que ser especial. Ahora bien, ¿cuál es ese coeficiente de disipación de energía básico que tenemos nosotros que tener para poder crear el espectro de derivas con el que verificamos nosotros las derivas? Para que usted sepa de lo que estamos hablando, mi estimado colega, estamos hablando de este evento sísmico, de este espectro, perdón, de aceleración, que es el espectro grande con el que calculamos las derivas de la edificación. En el caso de los programas, yo trato de llamar a este espectro derivas para que no se le confunda a uno cuando haga las combinaciones de carga, que creo que esa es una sesión que tenemos próximamente, con el espectro de diseño, que es este gris que tenemos nosotros aquí. Estamos entonces creando ese espectro azul que teníamos allí, donde tenemos, ya calculamos el periodo aproximado, coeficiente de capacidad de disipación especial. Este coeficiente de disipación especial depende justamente del sistema estructural que tengamos nosotros allí. Entonces, vamos a remitirnos a la norma, vamos a irnos a la página 55 tal vez, vamos a irnos por acá un poquito más, sí, página 54, página 55, y en la norma nos dice, ese valor de dónde sale, dice sistema estructural, el que tengamos nosotros, pórticos, duales, combinados, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un valor de este R sub 0 diferente. Recuerde que este valor es el coeficiente de capacidad de disipación de energía básico, que es el que tenemos allá. En nuestro caso, tenemos una edificación pórticos resistentes a momentos con capacidad de disipación especial de energía de concreto. Mírelo aquí, ingeniero, de concreto, DES, y el valor es de 7, ¿cierto? Para la creación del espectro. Y un valor omega, que es un valor de sobreresistencia para el diseño de las columnas y las juntas allí, con un valor de 3. Este tema no se preocupe por el 3, que por ahora lo vamos a explicar allá en una sesión más adelante. Esta zona, sistema estructural se puede utilizar en zonas de amenaza sísmica alta. Mire que aquí la norma le dice, sí señora, ahí se permite, sin límite de altura, sin límite de altura, es decir, que nuestra edificación sí cumple. Pero mire usted que si utilizáramos pórticos de concreto con capacidad moderada de disipación de energía, me dice, oiga ingeniero, mire que usted está diseñando en una zona de amenaza sísmica alta y allá no se permite. ¿Sí sabía? Recuerde usted que la diferencia entre estos dos términos es plata, porque esto es más acero y más concreto que esto. ¿Listo? Yo trato de explicarlo así. Le pido disculpas a los compañeros que son un poco más rigurosos, pero hasta ahora ya podemos hablar con un poquito más de holgura. ¿Listo? Bien. Entonces, este 7 sale de allí. Volvemos a nuestra hoja de cálculo y entendemos ya de dónde salió este valor del coeficiente de capacidad de disipación de energía básico. Y entonces viene el dolor de cabeza de algunos compañeros que dicen, bueno, pero venga, yo necesito reducir, esto ya es para el espectro reducido, cuál es el coeficiente de reducción en altura, en planta y de redundancia? ¿De dónde salen estos valores? ¿Cómo se utilizan para la edificación? Ese tema es complejo, siempre y cuando nosotros no conozcamos la arquitectura o nuestro proyecto. Cuando nosotros la conocemos, pues va a ser mucho más fácil hacerla. Por eso, no nos vamos a detener hoy en determinar cuáles son estos coeficientes de altura, planta y redundancia, porque hay una sesión especial para explicar. En el caso de nuestro modelo vamos a cambiarlo de manera que se vuelva tan irregular que tengamos que analizarlos todos, para que usted en sus proyectos sepa de qué le están hablando y a qué hace mención. Por ahora, basta decir que lo vamos a dejar como 1, no, nunca será superior a 1,
pero siempre puede ser menor, y entre más pequeñito sea ese valor, voy a darlo acá un poquito para que lo podamos ver. Recuerde que estos valores de las irregularidades van a hacer que esta curva gris que tengo aquí sea más grande o más pequeña. Si este valor fuera 0.5, por ejemplo, note usted que empieza a subir, es un poquito más grande ese espectro. Si este fuera 0.5, es un poquitico más grande. Si fuera otro 0.5 de la redundancia, pues fíjate que hasta se va a pasar de allí. No, jamás eran así de bajitos. Solamente lo estoy yo mostrando de manera general para que usted entienda que cada vez que nosotros afectamos que sí incide en el valor del espectro las irregularidades que nosotros le coloquemos allí. Bien. Aquí al final lo que hace es una multiplicación de todo lo que tenemos, y este es el valor de esa curva que tenemos nosotros aquí. ¿Listo? De esa forma hemos creado hasta aquí, con esos datos, el programa hace el cálculo del valor de t. Voy a ampliar esto un poquito nuevamente. Voy a venir aquí al valor de t, que es el periodo de vibración en el tiempo. Recuerde que esta es una escala de tiempo, y como veíamos en la norma, en la escala de las ordenadas, el valor de S sub A es el que está aquí. Entonces, aquí en esta curva hay dos valores, en esta gráfica, perdón, hay dos valores. Espectro de derivas, que está en azul, y corresponde a S sub A, y el valor de la curva gris, que es el del diseño de los elementos estructurales, que está en gris, y viene dado como S sub A, dividido entre R, entendiendo que el R es el resultado de la multiplicación de todos los elementos que tenemos nosotros aquí. Este es el valor de R. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya hemos creado, mire lo bonito de esta hoja, estimados colegas. No tengo el nombre del autor, entre otras cosas. Lo buscaré para darle el respectivo crédito en el video, porque no es de mi autoría, pero está maravillosamente formulada. Lo que sí hemos hecho es irle actualizando los eventos, los valores que se han cambiado en las normas en los ajustes posteriores, pero sigue estando bastante bueno. Entonces, con esa hoja hemos creado los dos espectros, las dos curvas. Y está en las abscisas y en las ordenadas una gráfica. Ahora viene el asunto, ¿cómo vamos a pasar esto al programa? Entonces, vamos a hacerlo de una forma general para el espectro de derivas como lo toma la norma, y vamos a ver cómo se hace de una forma manual para el valor del espectro reducido que tenemos nosotros aquí. No se preocupe que este espectro reducido, en el material que les dejé hoy, hay un video paso a paso, porque yo sé que aquí a veces no nos da el tiempo para tanto, pero allí quedó bien explicadito. De igual manera está entre los 30 videos que hay más o menos, para que lo sepamos manejar. Entonces veamos, ¿cómo ingresamos nosotros al programa ETAPS? Estamos haciendo el cambio aquí, listo. Vamos a crear un espectro desde cero, como lo pide el programa ETAPS, para que usted vea cómo se logra. Vamos a crear un espectro de respuesta, vamos a agregar una nueva función, vamos a colocarle aquí primero el código nuestro y vamos a agregar una nueva función. Entonces mire usted que esto es los datos que me pide el programa para poder yo realizar el diseño. Entonces viene aquí un tema importante. Bueno, ¿de dónde voy a sacar yo los valores? Entonces, lo primero, voy a crear el espectro de derivas. Voy a tomar unos datos aquí que se llamarán, el municipio es Viterbo, el valor correspondiente al A sub A será 0.25, 0.30 será el valor correspondiente a A sub B que tenemos aquí, F sub A 1.30 y F sub B 1.80. Y vamos a ver si con estos datos pues podemos crear entonces nuestro espectro. Venimos nuevamente aquí y este se llamará sismo derivas Viterbo. Lo voy a colocar así para saber qué es el sismo de derivas de Viterbo.
A sub A, el valor de A sub A dijimos que era 0.25, el valor de A sub B dijimos que era 0.30, valor muy típico para una zona de amenaza sísmica alta. A sub B y A sub D no inciden en la creación de este espectro que tenemos nosotros aquí, por eso es indiferente el valor que le coloquemos por ahora. Si dice aquí que el grupo 4, efectivamente sí lo va a tener en cuenta, pero voy a decirle aquí que el grupo 1 para que nos demos cuenta que por ahora eso no nos incide en el valor de la ecuación. Voy a colocarle cualquier valor, no afecta por ahora esa parte. Grupo 1, 0.30, 0.25, 0.30. Grupo 1, el valor de F sub A es 1.30, ese sí afecta el valor de nuestro espectro. Y el último es de 1.80. ¿Listo? Entonces, adicionalmente le indicamos que el amortiguamiento será del 5%. Y de esta forma le puedo decir, efectivamente, ese es el valor de la ecuación que tenemos nosotros allí. Mire usted que da un valor aquí en y de 0 de 840 elevado a la menos 3 para un periodo casi de 0. Aquí venimos a un periodo de, note usted aquí en este cuadrito aparecen los valores, 0. Para un valor en X de 0.625, en Y 0.81. Vamos a corroborar aquí con el Excel de 0.25, está por aquí, 0.81, mire usted, está entre este rango de valores, está bien el espectro. Y esos son los cotejos que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí en 1.5 me da, en 1.53 me da 0.42. Vuelvo y hago la verificación en el modelo, en la hoja de cálculo. En 1.5 vengo por aquí a la parte más abajo, mire 0.43 efectivamente, pudiera ser, puedo iterar aquí entre estos valores para encontrarlos, sin embargo pues no hay necesidad. Y de esta forma pues he creado ese espectro. Note usted que aquí ya quedó creado. En el caso de el sismo diseño, voy a crear otro espectro que se llamará sismo diseño, será como este que yo tengo aquí. Voy a ver inicialmente qué es lo que me está mostrando o qué es lo que se necesita para hacerlo manual. Esta es la forma para hacerlo manual. Entonces, lo que yo tengo que hacer es incorporar los valores del periodo y el valor que tengo yo allí, es decir, el periodo en X y un valor en Y para poder realizar esta curva que tenemos nosotros aquí y que sea consecuente con los valores generados en esta tabla. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Pues tengo que copiar estos archivos, esta columna que yo tengo acá del periodo y el valor de ese sub A en un archivo de Excel o en un documento de texto para, con el valor de una abscisa, darle una ordenada. Una vez que tenga ese archivo, lo que hago es copiarlo, como copiar estos dos archivos aquí, por ejemplo, le digo copiar. Si fuera ese el caso, vengo al programa, como voy a crear una nueva función, voy a agregar una nueva función, perdón, aquí me regreso un segundito, una nueva función desde un archivo, voy a agregar una nueva función, pues le coloco aquí, este será sismo diseño, porque este ya no es para las derivas, Viterbo. Son los dos espectros que debo tener. Aquí me dice el programa, venga, ¿de dónde los va a pegar o de dónde los va a traer? Yo le puedo decir aquí, bueno, venga, yo puedo traerlo, el archivo, ese archivo que acaba de copiar, creo un archivo y lo pego ahí en los documentos o en el escritorio. Tiene que estar justamente donde esté el archivo del modelo. Aquí me pregunta un ingeniero, el ingeniero Esteban, ingeniero Javier, ¿y por qué no hace el paso a paso? Sí, señor, tiene usted razón. Les voy a explicar aquí, ya abro el video para que sepan todos de qué estamos hablando. Y lo que hago es generar ese archivo. Es decir, que una vez que yo hago esa labor, me sale un espectro como este que tengo aquí, que corresponde
a el espectro que hemos generado nosotros acá en el modelo inicial y que es el archivo gris. ¿Listo? De otro lado, en la clase de hoy, les decía, hay un video que es el video número 38. Y allí justamente aparece cómo esto que estamos haciendo nosotros, eh, con un poquito más de detalle, con un poquito más de cuidado, lo estamos haciendo en ese video. Es un video corto donde explicamos también algunos tópicos que se nos escapan de esta labor que estamos haciendo aquí el día de hoy. Entonces, una vez que venimos nosotros y creamos nuestros dos espectros, pues yo lo que puedo hacer ya ahí es tener, después de esto que paso seguiría, pues hacer las combinaciones de carga, crear los casos de carga, luego las combinaciones, etcétera. Tema este que seguramente lo podremos revisar en otras de las clases que tenemos planteadas allí, ¿sí? Entonces, como nosotros ya tenemos, voy a reducir esto acá para poderlo analizar un poquito mejor. El objetivo de esta sesión de hoy era justamente eso, ver cómo las podemos crear, ver cómo podemos utilizar esta herramienta para la creación de estos dos espectros, poderlos crear y poderlos llevar al programa de TAPS, por ejemplo. Recuerde que este mismo procedimiento que tenemos nosotros acá lo hacemos para cotejar los datos con CIPE, por ejemplo. La forma en que se coteja está también en el curso donde está el material complementario. Allí usted puede encontrar los videos donde se explica cómo lo hacemos en CIPE, pero también se explica cómo lo hacemos en Robot, porque no todos los programas tienen esa opción, como el ETAPS, de que venga uno y le diga, venga, defíname allí dentro de todas las funciones que usted tiene, colóqueme la norma de Colombia. No todos lo tienen. Hay programas que son europeos y no lo tienen considerado allí. Entonces, tenemos que crear esas funciones de manera manual para que nos permita incorporar a esa edificación, colocarle las cargas sísmicas. ¿Listo? De otro lado, vamos a revisar un poquito acá lo que nos dice la norma. Vamos a devolvernos nuevamente a donde estábamos nosotros. Hablábamos también de los grupos de uso que debemos incorporar a la edificación. Grupos de uso, todas las edificaciones deben clasificarse así. Indispensables, grupo 4, allí están todas. Recuerde que esto hace parte del tema de la hoja de cálculo que estamos haciendo nosotros. Grupo 3, edificaciones de atención a la comunidad. Adicionalmente encontramos en el grupo 2 estructuras de ocupación especial y el grupo 1 las estructuras de ocupación normal, como es el caso de nuestro proyecto, que es un proyecto residencial ubicado en una zona de amenaza sísmica alta para que tenga algo de complejidad y poderlo colocar nosotros allí. Adicionalmente a la forma en que creamos nosotros este espectro, hay otro valor importante allí para considerar y es la forma en que nosotros vamos a combinar. Voy a volverme por acá un poquito. La forma en que nosotros vamos a combinar esos espectros, esos eventos sísmicos para que funcionen según la norma. Recuerde que no todas las formas de combinar las cargas sísmicas son admitidas por nuestra norma. Este es uno de los temas, este tema que está aquí justamente, el de las irregularidades, es el que les hablaba también hace un momento, que vamos a estudiar en detalle. Vamos a utilizar unas hojas de cálculo también allí para plantear algunas ecuaciones de las que están acá, donde se verifican longitudes, por ejemplo, en este caso de las alturas no, pero sí en el caso de, por ejemplo, las irregularidades en planta. Entonces se plantean una serie de ecuaciones allí donde tendremos que hacer unas verificaciones para ajustar ese periodo que tenemos nosotros para el diseño de los elementos estructurales. ¿Listo? Hasta acá, estimados amigos, ¿alguna duda, pregunta? Dice el ingeniero Johan Ochoa. Bueno, muy bien. Por favor, les agradezco me puedan confirmar si recibieron los archivos, vienen con el correo que se les envió la invitación. Si tienen dudas, si quieren participar. ¿Lo de la hora les parece 7:30 el jueves? ¿O muy apretado el asunto allí o cómo? En la clase de TAPS vamos a verlo nuevamente. A ver nuevamente qué ingeniero del espectro.
Sí, cuando hagamos seguramente el espectro, cómo ingresarlo, sí, claro que sí, justamente sí. Me preguntaba la verificación del cortante basal, el ingeniero Juan Carlos. Pues ingeniero, mire que este tema de la verificación y el ajuste del cortante basal es otro tema interesante. No lo hemos planteado todavía dentro de las sesiones. Digamos, usted se da cuenta que estamos en la creación de espectros, por ejemplo, en la creación de los espectros, adicionalmente las combinaciones de carga, cómo se hace la verificación de las irregularidades, etcétera, temas como muy básicos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver si nos queda un campo, me parece que ese podría ser un tema incluso para un par de sesiones, porque la idea es poderlo utilizar las herramientas que tenemos nosotros, ¿sí? Me parecería fabuloso que lo pudiéramos hacer, utilizar las tablas, por ejemplo, ver del display, de dónde lo traemos nosotros, cuáles son las ventanas que se abren y cómo se hacen los ajustes. ¿Sí? Esa es la labor, digamos que cuando hacemos nosotros ese Excel, justamente uno de los temas allí es justamente ese, que se puedan hacer las verificaciones normativas, como las derivas, por ejemplo, ese es un tema que tenemos por allá para analizar también. Son muchas sesiones, pero a veces el tiempo no nos da para tanto, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos queda pendiente, compañeros? El video del espectro de los archivos que nos enviaron después del minuto no se ve borroso. Listo, bien, vamos a ajustarlo nuevamente. Les voy a compartir ese video nuevamente, lo vamos a ajustar. Desde ese mismo enlace lo pueden descargar, no se preocupen. Sí, pues ingeniero, no, a este ejercicio no le hemos hecho el ajuste del cortante basal. Este ejercicio no lo tiene todavía, no lo hemos hecho, ¿sí? No lo hemos hecho. Simplemente están ahí los datos para saber de qué son, de dónde son. Tenemos que analizarlos, obviamente. Aquí no hemos hecho ajuste de cortante basal todavía, porque pues es uno de los chequeos normativos. Para poder hacer el chequeo del cortante basal, pues se requiere haber hecho otros ajustes, otras verificaciones allí. Y tenemos que verificar que, por ejemplo, el modelo esté en ese periodo, ¿sí? Yo no sé si el modelo como esté en este momento, el que tenemos aquí, quitándole lo que le vamos a quitar y organizándole otras cositas, cumpla con ese periodo que tenemos nosotros aquí de 0.63, ¿cierto? Yo no lo sé. Entonces nosotros no podemos, por ahora, no podemos hacer ningún ajuste hasta que todo esto se surta, ¿sí? Ese es un tema que segura, como le digo, eso hace parte sí lo hacemos en el curso de TAPS de pórticos, pero digamos que es una partecita como más avanzada para poderlo explicar en detalle, ¿listo? ¿Qué otra cosa nos queda, compañeros, con la hojita? ¿Qué es importante, compañeros? Me decía aquí un compañero que no recibió el correo. El correo se despachó hoy de forma automática después de que ustedes hacen el registro 30 minutos antes de la sesión. Si usted hizo el registro después de esa hora, pues seguramente no le llegó el correo. Y en el correo está el enlace. Ahí tiene que estar. En ese correo está el enlace para descargar el material. En el correo de la sesión de hoy está el enlace para descargar el material. ¿Listo? Entonces, siempre está allí. Y lo que les decía del curso, desde nuestra plataforma, para los compañeros que, pues, digamos, no conocen todavía que tenemos una plataforma propia para nuestros cursos, aquí en la sección miembros, lo que van a hacer es registrarse, como cuando creamos un perfil de Facebook o algo así de forma similar. Aquí me va a decir, venga, con cuál correo se quiere registrar o si ya tiene una cuenta. Entonces yo le digo, pues inicie la sesión. Si tiene una cuenta o no la tiene, pues aquí le va a pedir unos datos para que la tenga. Si ya tenga un perfil personal, le digo iniciar sesión y listo. O si no lo tengo, me dice regístrese con Facebook o con una cuenta de email. Yo le puedo decir, venga, regístreme con Google, con alguna de las cuentas que yo tenga allí y listo, haga mi registro. O simplemente le digo, ya tengo un perfil personal, le digo, inicie sesión con alguna de esas cuentas que tenga yo autorizadas, que estén válidas allí, ingresa
Y desde allí pues le va a aparecer el curso, le va a aparecer un panel aquí a mano izquierda donde aparecen todos los comandos y aquí los cursos que usted tenga disponibles. Mañana les envío al grupo un videíto para que se familiaricen los compañeros que no tienen todavía el usuario, lo puedan realizar y allí ya están todas las clases, las anteriores, esta, puedan descargar todos los materiales de todas las sesiones y esta sesión, por ejemplo, queda subida ahí en ese grupo, en el curso donde usted va a poder acceder de por vida, ¿listo? Eso es parte de lo que haremos el día de mañana. El curso me aparece pendiente de pago en mi perfil. Sí, ingeniero Wilman, tiene usted razón. Le aparece pendiente en el pago y la razón es que, como hay unos compañeros que se vincularon hasta último momento el día de hoy, pues para hacer un solo trabajo el día de mañana, a pesar de que ya ustedes tienen el enlace, mañana los vinculo al curso y van a tener todo el material disponible, ¿listo? Si no es más compañeros, me alegra mucho saludarlos. Para mí es un placer acompañarlos en estas sesiones. Como siempre, espero verlos y nos vemos entonces, si Dios lo permite, el próximo jueves 7:30. Voy a tratar de dar una gabelita allí para que puedan ingresar todos. ¿Listo? Nos vemos entonces en la próxima sesión. Una feliz noche para todos.